Estimados alumnos del primer año de secundaria del Colegio Bertolt Brecht, de las sedes San Juan de Lurigancho, Colonial y Caraballo. Bienvenidos. Quien les habla es el profesor Luis Levan. Les envío un saludo afectuoso. Espero que se encuentren bien de salud y siempre en unión familiar. Iniciamos la séptima semana de este tercer bimestre. Desarrollaremos la siguiente competencia matemática. Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Asimismo, lograremos la siguiente meta de aprendizaje. Determina la probabilidad de sucesos simples de una situación aleatoria mediante la regla de Laplace o el cálculo de su frecuencia relativa. Revisa sus procedimientos y resultados. Iniciaremos con este texto que lleva por título Nos divertimos en familia. Aprovechando la época de cuarentena, Rosaura y su mamá juegan pares y nones para saber quién decidirá el programa a ver el domingo por la tarde, ya que en casa hay un solo televisor. En común acuerdo decidieron que la mamá será pares y Rosaura será nones. Para hacer más interesante y dejar registro de las sumas obtenidas, se apoyan de un tablero que Rosaura elaboró con las posiciones de los dedos. Con una mano a la espalda cuenta hasta 3 y la sacan con cualquier número de dedos extendidos, manteniendo el resto de dedos plegados. Se suman los dedos levantados y si el resultado es impar, gana el que lleva nones. Si es par, gana el que lleva pares. Pregunta A. ¿Cuál de las dos tiene la mayor probabilidad de decidir el programa a ver el domingo por la tarde? ¿Por qué? Pregunta B. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma sea un número primo? Vamos a resolver esta situación primero identificando los datos del problema, es decir, de qué trata este problema. El problema trata sobre el juego de pares y nones y practicado por Rosaura y su mamá para elegir quién decidirá el programa que verán el domingo por la tarde. Al sumar los resultados del número de dedos extendidos por ambas, si el resultado es par, lo decidirá la mamá, pero si la suma es impar, lo decidirá Rosaura. Para responder las preguntas relacionadas sobre probabilidad, debemos recordar el marco teórico. Recuerda que es el espacio muestral. Es el conjunto formado por todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Es un conjunto. Se simboliza con la letra griega omega. Observemos. Alondra lanzó un dado tetraédrico, es decir, tiene tiene caras numeradas del 1 al 4 y una moneda. ¿Cuáles son los posibles resultados del número de la base del dado y de la cara visible de la moneda? Elaboramos un diagrama de árbol para determinar los posibles resultados. Acá observamos para el dado 4 opciones, 1, 2, 3 o 4, los puntos en cada cara, y para la moneda cara o sello para cada puntuación. Entonces los resultados serían puntuación 1 cara, 1 sello, 2 cara, 2 sello, 3 cara, 3 sello, 4 cara, 4 sello. Entonces determinamos el espacio muestral. ¿Cuántos elementos tiene? Tiene 8 elementos. Ahí está mi espacio muestral. Ahora vamos a hablar del suceso o evento. Es un subconjunto del espacio muestral. Si lanzamos 2 veces un dado de 6 caras y anotamos los resultados, podemos determinar varios sucesos diferentes. Por ejemplo, primero vamos a determinar el espacio muestral. Cuando lanzamos un dado 2 veces, podemos obtener 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 y así, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2, 5, 1, 5, 2, 6, 1, 6, 2, hasta 6, 6. Tenemos 6 grupos de 6. Es decir, el espacio muestral tiene 36 posibles resultados. También podemos hablar de 2 eventos. El primer evento dice obtener el mismo número las 2 veces. Es decir, al lanzar el dado por primera y segunda vez, obtengo la misma puntuación. Y el segundo evento dice obtener una suma menor que 5. O sea, que la suma sea 1, 2, 3 o 4.
Veamos, hallamos los sucesos. A ver, que los dos salgan lo mismo, puede ser 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Este es un primer suceso. ¿Cuántos elementos tiene? 6. 6 elementos. Segundo suceso, la suma debe ser menor que 5. 1 más 1, 2, menor que 5. 3, menor que 5. Suma 4, menor que 5. Suma 3, menor que 5. Suma 4, menor que 5. Suma 4, menor que 5. ¿Cuántos casos? 6 casos. Entonces, de esta forma podemos observar los eventos son subconjuntos del espacio muestral que cumplen una determinada condición para cada uno de ellos. Ahora vamos a hablar acerca de la probabilidad. La probabilidad de que ocurra un suceso A en un experimento aleatorio se calcula aplicando la regla de Laplace. La regla de Laplace dice lo siguiente: la probabilidad de que ocurra el evento A es igual al número de casos favorables entre el número de casos posibles o totales. Es decir, el cardinal del evento A entre el cardinal del espacio muestral. Se lanzan dos dados tetraédricos. Si yo lanzo dos dados tetraédricos, acá como observarás tengo mi espacio muestral. La pregunta es, calcula la probabilidad de que la suma de los números de las bases sea 7. Acá tengo todos los elementos del espacio muestral, puede ser 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4. Tenemos 16 posibles resultados totales. Ahora, tengo que analizar los que cumplen el evento de que la suma sea de la base sea 7. Entonces, al determinar esto, tengo solamente dos posibles casos: 3, 4 o 4, 3. Su cardinal es 2. Entonces, la probabilidad, aplicando la regla de Laplace, es casos favorables, 2, entre casos totales, 16. 2 entre 16, lo puedo simplificar, 1/8. Hemos determinado la probabilidad aplicando la regla de Laplace. Vamos a ver la operalización para esta parte. Para responder las preguntas debemos completar la tabla elaborada por Rosaura para determinar el espacio muestral. Aquí tengo la tabla, ¿no? Veamos. Se suman los dedos levantados y si el resultado es impar, gana Rosaura, es decir, la que lleva nones. Pero si es par, gana la mamá, la que lleva pares. Observamos los resultados que vamos a obtener al sumar los dedos. 1 más 1, 2. 1 más 2, 3. 1 más 3, 4. 1 más 5, 6. Y así. Segunda fila, 2 más 2, 4. 2 más 5, 7. Así también completo la tercera fila. La cuarta fila, 4 más 1, 5. 4 más 5, 9. Última fila. 5 más 1, 6. 5 más 2, 7. 5 más 3, 5 más 5, 10. Son todas las sumas que yo obtengo al sumar los dedos, ¿no?, extendidos. Pregunta: ¿cuál de las dos tiene mayor probabilidad de decidir el programa a ver el domingo por la tarde? ¿Por qué? Como me preguntan cuál de los dos tiene la mayor probabilidad, entonces yo tengo que hallar primero la probabilidad de que gane la mamá, es decir, los pares, y luego voy a determinar la probabilidad que gane Rosaura, es decir, los impares, los nones. Primero observamos entonces todas las posibles sumas que forman mi espacio muestral. Aquí está. Y ahora voy a colocar todos los elementos. Ahí tengo todos los elementos. ¿Cuántos elementos tengo? ¿Cuál es el cardinal? ¿Cuántos casos totales tengo? 25. 5 por 5. 25. Ahora vamos a determinar los resultados del espacio muestral que satisfacen el primer suceso y obtener como suma un número par. ¿Cuántos valores del espacio muestral cumplen que son pares? 2, 4, 6, 8 y 10. Coloco el conjunto de los pares. Ahí tengo todos los elementos que cumplen esta condición. Si tú cuentas, sería en total, ¿cuántos serían? Serían 13. Son los casos favorables. Entonces voy a aplicar la regla de Laplace. Casos favorables entre casos totales. Casos favorables, 13. Casos totales, 25.
Entonces la probabilidad de que decida la mamá, es decir, los que ganen los pares, es 13 sobre 25. Como número decimal, 0,52. Como porcentaje, el 52%. Ahora determinamos los resultados del espacio muestral que satisfacen el segundo suceso, de obtener como suma un número impar, es decir, que ganen los nones. Para que ganen los nones debemos obtener puros números impares, es decir, 3, 5, 7 o 9. ¿Cuántos elementos tiene este conjunto, este subconjunto como suceso? Tiene 12 elementos, 12 casos favorables. Entonces la probabilidad, aplicando la regla de Laplace, es casos favorables entre casos totales. Sería 12 entre 25. La probabilidad de que decida Rosaura, es decir, los nones, es 12/25 o 0,48 como número decimal o como porcentaje el 48%. Ahora vamos a comparar las probabilidades de ambos sucesos para ver cuál es el que tiene la mayor probabilidad, el mayor valor. Veamos. Probabilidad de que ganen los pares comparado con la probabilidad de que ganen los nones. Si observamos aquí, 52% para los pares, 48% para los nones. Nos damos cuenta que, claro, que la mamá tiene mayor probabilidad de decidir el programa a ver el día domingo, porque tiene más posibles valores en comparación con el número total de elementos del espacio muestral. Claro, acá es el 52% y aquí es 48%. Tiene mayor probabilidad de que decidan los pares, es decir, la mamá. Pregunta B, ¿cuál es la probabilidad de que la suma sea un número primo? Sabemos que nuestro espacio muestral tiene ¿cuántos elementos? Aquí observas, tiene 25 elementos. Son el número de casos totales. Ahora queremos saber los resultados del espacio muestral que satisfacen el suceso que la suma sea un número primo. Aquí, ¿cuáles son los números primos? Son aquellos que tienen dos divisores, la unidad y el mismo número. El 2 es primo, solo lo divide el 1 y el 2. El 3 es primo, lo divide el 1 y el 3. El 4 no es primo, porque lo divide el 1, el 2, el 4. No es primo. Entonces aquí observo todos los resultados que forman parte de los valores que son números primos. ¿Cuántos valores serían? Los números que son primos serían entonces 2, 3, 3, 5, 5, 5, 7 y 7, 7. El cardinal de este suceso sería 11. 11 casos favorables para obtener la suma como un número primo. La probabilidad aplicando la regla de Laplace, casos favorables entre casos totales. 11 entre 25. Que también lo escribimos de esta forma como respuesta, la probabilidad de que la suma sea un número primo es 11/25. Como número decimal, 0,44, 0,44 y también como porcentaje, el 44%. Bien, hasta esta parte hemos visto el marco teórico sobre el espacio muestral, el evento suceso, la probabilidad y la regla de Laplace. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el segundo video. Gracias.